contexto desfavorable para la prensa, ¿no? 8 periodistas en este año, ha habido protestas a la presidencia propiamente. ¿Cómo ve estos dos factores que se unen? Por un lado se pone el tema del espionaje a debate y por otro lado también se pone el tema del riesgo al periodismo en un contexto también desolador para el país, con delincuencia, con violencia. ¿Cómo ves esos dos ingredientes en este momento? El periodismo no tendría por qué estar, o sea, el ejercicio del periodismo acompañado fundamentalmente de una idea más amplia, que es la libertad de expresión, no tendría que estar condicionada a nada. O sea, nada tendría que ver con el uso de redes, con el uso de medios tradicionales, no tradicionales, nuevas plataformas, nuevas formas de salida de la información. No tendría que ver nada, ni tiene que ver, o sea, no tendría que ver nada con el ejercicio de la libertad de expresión. Sea donde sea, yo creo que la defensa central es la libertad de expresión, donde en ese ejercicio de la libertad de expresión, en un contexto donde ya el Estado no puede guardar todo, ni los poderes, ¿no? A mí me interesa mucho esta idea de poderes, porque no solo es el poder político, hoy tenemos poderes de económicos, poderes del crimen organizado, es decir, una cantidad de poderes que miran a una parte, ojo, a una parte de la prensa como un riesgo para su información o para sus formas de actuar a escondidas o secretas o violatorias de derechos humanos o violatorias de las leyes. Entonces, este tipo de prensa, este tipo de ejercicio que hoy se hace en muchos medios o en algunas plataformas, yo creo que es resultado de una forma nueva de hacer periodismo o de mirar la importancia de la libertad de expresión. Entonces no tendría que estar en riesgo nadie. El problema es que resultó que sí hay gente que hace buen periodismo y que resulta incómodo, y que la incomodidad no siempre se resuelve aceptándola, con una diferencia de ideas. ¿Okay? No estoy de acuerdo, no me parece que está bien tu trabajo, y te voy a demostrar cómo tu trabajo de investigación no está bien hecho. Ok, pero pareciera que la única forma que tenemos de confrontar una buena información es eliminando al otro. No hemos acompañado estas transiciones, esta llamada transición, larguísima transición a la democracia, no la hemos acompañado de formas nuevas de convivencia y de debate. La prensa resultó, en algunos casos, comienza a ser más incómoda de lo que imaginaba. Es una buena señal para el ejercicio periodístico, es una malísima señal para la libertad de expresión, porque está teniendo un alto costo. Y el Estado es el responsable de asegurar la libertad de expresión de todos, no solo de periodistas, porque en el fondo está el asunto de la libertad de expresión. El Estado me parece que le conviene que siga ocurriendo ese estado de cosas, porque generas otra vez uno de los efectos del espionaje, es el miedo. También con esto también generas miedo. Si los encargados de transmitir o de ejercer la libertad de expresión los matan, ¿qué puedo esperar yo? Y entonces se crean una serie de sensaciones sociales, que es ahí donde apuesta muchísimo los poderes que no saben qué hacer con la democracia, con las sensaciones y las emociones sociales. Entonces, lo que le pasa a los periodistas es de entrada terrible. No hay manera de como encontrar los adjetivos suaves, ¿no?, para lo que está ocurriendo, pero también está teniendo un efecto social que le conviene a un Estado como el nuestro, donde de las cosas que menos les interesan es la libertad de expresión de los ciudadanos. Pues regresamos aquí en esta segunda parte de la conversación con el periodista Jacinto Rodríguez acerca de ese tema del espionaje de gobierno espía. Y retomando lo que decíamos en la parte anterior en el otro video,
Al inicio de este año surgió el debate, creo que ya está medio ahí apagado el debate sobre una nueva ley de seguridad interior. Hay una propuesta de un senador, de Roberto Gil Suar del PAN, que es muy característica esta propuesta a diferencia de las demás, porque ahí proponía regular o establecer mecanismos para el espionaje, ¿no? Para geolocalización, para identificar, que es el tema que estamos conversando. ¿Qué le hace pensar que ya se quiera plasmar en una ley, dar autorización, dar puerta abierta a esto que ya vimos? Bueno, parte de la ley de seguridad interior, la llamada ley de seguridad interior, está centrada, yo creo que el grueso de la ley está centrada en legalizar, legitimar, darle forma legal a una serie de acciones de parte del ejército mexicano, bueno, de las Fuerzas Armadas, no solamente del ejército. Es, digamos que es un contexto más amplio y entre ellos, por supuesto, hay quienes miran con atención el asunto del trabajo de inteligencia. Yo creo que todo país necesita inteligencia. No hay, no hay un país que se llame país o que tenga la gana de ser país, pues debe tener herramientas y mecanismos para hacer inteligencia. El problema con esta ley y con todo el contexto que hemos estado platicando es que no existe criterios transparentes y claros de cómo se hace ese tipo de operaciones. No, no queremos saber dónde están instalados sus micrófonos o sus antenas o toda esta tecnología que no conocemos toda, ¿no? Escuchamos Pegasus en esta época se me hace que es una buena fachada para evitar ver otras cosas, pero eh, mm, sería bueno saber cuál es la intención de hacer inteligencia, hacia dónde está apuntando la inteligencia. Los ciudadanos merecen saberlo y tener la seguridad en la medida en que te informan y te dicen, a ver, la inteligencia es para esto. Y pueden estar seguros ustedes que no es para los ciudadanos, pero no existe ese tipo de información. Entonces, un país donde no se rinden cuentas, donde estamos acostumbrados al secreto como regla, a la opacidad como regla, a que todo se da por abajo de la mesa, a que todo es directo con los amigos, con los cuates, a que no estoy obligado a explicar por qué llevo a cabo ciertas acciones. Bueno, cuando aparece este tipo de información, de inmediato se despierta un mundo de sospechas y de intrigas de qué van a hacer con esto. El, Creo que ese es como el centro del problema, no solo en el caso de la Ley de Seguridad Interior, sino de los otros métodos que usan según el poder, según el Estado mismo y sus instituciones, para seguridad interior o seguridad nacional. Nosotros desde acá abajo, desde los ciudadanos, desde el periodismo, como no tenemos la información transparente, pues de inmediato no podemos creerles. No sabemos qué van a hacer. No sabemos si estas leyes van a ayudar a de verdad generar investigación para, no sé, imaginemos, para saber cómo operan los grupos del crimen organizado, o de paso la van a usar para ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo. Entonces, las leyes pueden no estar mal, pero no sabemos hacia dónde van. Creo que esa es una de las deudas, no solo de esta ley, sino de una cantidad de actos que tienen que ver con seguridad y que en tanto no se expliquen a la sociedad, pues lo que tenemos son sospechas. Y esta ley y otras van a seguir generando ese tipo de reacciones sociales. Vivimos como parados o en un modelo social que no cree. No nos creemos como sociedad y mucho menos le creemos al poder. Entonces no es una cuestión de leyes, es yo creo que empezar a construir credibilidad y confianza. Las leyes por sí solas tendrán su propio peso, pero la credibilidad y confianza creo que es de lo que menos tenemos y menos hacia el poder.
y menos hacia el poder. Estos dos puntos, fidelidad y confianza. Sin duda la sociedad vivimos un poco, somos suspicaces ante todo. ¿Cómo ir en esa transición para tener credibilidad y confianza a las instituciones, para exigir cuentas y que nos digan a ver quién se ha espiado? Porque pues uno podría sospechar que no solamente son los que aparecen ahí en el The New York Times, sino han de haber varios, ¿no? Podríamos uno pensar ahí. ¿Cómo ir en esa transición para ir consolidando esa situación? Yo creo que es más que elemental, es urgente, es necesario que construyamos o que desde el poder se asuma que la sociedad, lo que decía hace rato, ya no es la de hace 50 años, que ya es otro tipo de sociedad y que inversión política, libertad de expresión, inversión política en construir un diálogo franco y abierto, inversión política en transparencia, transparencia casi con el costo que tenga, inversión política en honradez, o sea, invertir grandes cantidades de capital político en este tipo de cosas como la libertad de expresión, en cuidar que la sociedad se sienta tranquila en expresar sus ideas a través de que estás asegurando la libertad de expresión de los periodistas. Darles herramientas a la sociedad para que se sienta tranquila de hablar, de discernir, de estar en desacuerdo. Eso, o sea, atreverse a dejar el pasado, a soltar el pasado. Ya no corresponde este sistema político y sus hombres ya no corresponden, ya no están correspondiendo con la sociedad. Están en otro tiempo. Eso se pareciera fácil, no lo es, porque es un asunto que está en el ADN y los procesos históricos, los cambios históricos son muy lentos a veces y en México me parece que son más lentos porque es un sistema muy pesado, que cuando siente que algo lo sacude, cuando siente que la libertad de expresión puede ser un peligro para ese sistema político diseñado desde el secreto, se contrae y se cierra más, es una reacción de sobrevivencia. Entonces, es difícil ver qué pueda pasar. Yo no veo cambios en el corto plazo. O sea, me parece que todavía vamos para el rato. Pero, bueno, la ventaja es que ya no es la misma sociedad de hace 40 o 50 años. Eso es fantástico. O sea, insisto, todas estas generaciones de jóvenes, de personas como ustedes que están trabajando tanto con las redes, con el mundo digital, con el mundo con la tecnología que hoy existe, darán saltos que no están como en los manuales de historia. Vamos a ver qué hacen ustedes también, porque por ahí hay un debate interesante, ¿no? ¿De verdad están aportando? ¿De verdad le están entrando? ¿O estamos nosotros, muchos de esta generación intermedia, estamos haciendo una inversión nada más discursiva a una generación que quizá no le está interesando, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Sí nos interesa? ¿No nos interesa? Tengo una pelea ahí fuertísima con mis hijos, pero no, mira, yo parto del, no de la fe, porque es otro campo, pero más como de la esperanza, sí, sí, claro. O sea, digamos que casi por conveniencia, porque conviene a mi ser el pensar que sí están haciendo cosas, prefiero pensar así. Hay una parte de mi razón que me dice, está complicado, es decir, si hay una franja ahí interesante que no es cierto que se esté comprometiendo. Ya ni siquiera con marchas y esas cosas, no, en una forma de pensamiento que lleve a acciones elementales como esto, como esto. Esta es una tarea concreta de ejercicio distinto, pero tú lo verás también en tu propia franja generacional. No es cierto, hay mucha gente que vive de las inversiones de otros.
que está consumiendo inversiones que no le cuestan a ellos. En términos sociales, hay una comodidad, hay una gran comodidad. Yo no lo hice, no me importa, y es una comodidad que también va a tener sus costos. Esperemos que haya más gente como tú y como otros, ¿no? Que le inviertan, que se arriesguen, que estén invirtiendo para el largo plazo, porque estas son inversiones de largo plazo. No son para mañana, son para 10, 20, 30 años. Pues vamos a ver. Y si no, pues ahí los vamos a estar. No sé, jodiendo, como es. Un poquito. Aterrizando un poco en la entrevista para ir a la parte final, y bueno, todos han salido a decir, ¿no? Los políticos que han sido espiados, pero me gustaría preguntarle a usted como periodista que ha investigado esos temas, ¿se ha sentido espiado en algún momento de su carrera Me periodística? he sentido espiado, pero no por el poder. Nada. Yo creo que, a ver, un poco cerrando con lo que arrancamos. Pegasus me parece que es preocupante, sí, por supuesto. Y entre otras cosas me preocupa mucho porque pareciera que es un negocio redondo entre cuates, ¿no? Ya lo decía hace rato, no estoy en contra de la inteligencia, pero esto creo que ni siquiera tiene que ver sí con espionaje, pero un espionaje que favoreció y enriqueció a muchos amigos. Ni siquiera un espionaje con una tecnología la mejor, ¿no? Y ni siquiera controlada por los sistemas institucionales de hacer espionaje. El CISEN, la sección segunda de la Defensa Nacional, es decir, estas áreas que hacen ese tipo de trabajo. Entonces es otra vez reprobable que beneficien a un grupo de amigos para con recursos públicos, con recursos del Estado. Ahora, por otro lado, me parece que Pegasus distrae bien, porque primero se vuelve muy atractivo el tema porque son personajes muy concretos, ¿no? Y no solo periodistas, hay líderes sociales, defensores de derechos humanos. Yo estoy seguro que la lista es mucho más amplia que esa, pero todavía más preocupante es que me parece que Pegasus distrae mucho para que voltemos a ver Pegasus, pero no veamos que de este lado se está haciendo un gran trabajo de espionaje contra ciudadanos. Como una cortina de humo. Pero perfecto, o sea, el espionaje se viene haciendo desde hace ya un buen rato, donde no solo afecta, sino estás reproduciendo lo peor de un Estado, que es meterse en la vida privada de los ciudadanos. Y yo creo que ahí está, que ese es el que tendríamos que atender, como periodistas, como sociedad, como líderes, como líderes de opinión, como defensores de derechos humanos, lo que sea. Comenzar a ver qué es lo que no estamos viendo. Porque acá digamos que esto lo vimos y que fueron como muy evidentes, fueron muy grotescos como suelen ser a veces, pero ¿qué es lo que no estamos viendo? En todo sistema hay un sistema invisible. Hay partes invisibles que están funcionando y operando en favor de un Estado. ¿Cuáles son las que no estamos viendo? A mí me llama la atención, atiendo lo otro porque seguro que la red es mucho más grande de infiltración, solo que estos fueron como los más evidentes, pero me preocupa todavía más lo que no estamos viendo. Hay una parte importantísima de trabajo de espionaje, que no de inteligencia, que no estamos viendo. ¿Y cuál es el resultado de ello? En los archivos de los años 60 y 70 es una buena referencia de qué tipo de cosas hacían que no veía la sociedad. Habría que hacerse la misma pregunta. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de información están obteniendo que no estamos viendo? Porque hoy sabemos de este grupo y ellos se han cuidado y ellos son ciudadanos y no tienen por qué esconderse y tienen que hacer lo que cualquier otro ciudadano. Pero ¿qué tipo de procesos
y estrategias de información están usando de ciudadanos, de millones de ciudadanos, y para qué la están usando, cómo la están usando, con qué derecho, con qué leyes, con qué derechos se meten a la vida privada de la gente. Y lo están haciendo. Entonces, que aprovechemos. Salió esto, pero esto es nada más una parte pequeñita. Lo que no vemos es lo que me parece que puede ser muy preocupante. Pero bueno, ahí viene el reto a partir de lo que pasó con Pegasus. Pegasus es una buena llamada a misa. Veamos cómo está la misa, porque esa sola fue la llamada. Yo creo que por ahí podría como cerrar esto. Aunque no nos dijo si se ha sentido espiado o no. Hay cosas que las cuales muchos preferimos no hablar, ¿no? Venga. Pero sí, el trabajo que hacemos no es cómodo, ¿no? Ya ha habido algunas señales, pero bueno, creo que hay un principio que manejamos varios colegas, de tener cuidado con lo que hacemos, tener atención a nosotros y de no arriesgar más allá de lo que... No es más, no arriesgar. El periodismo no es un asunto de arriesgar, es un asunto de vivirlo, disfrutarlo, de demostrarles que el periodismo es para vivir, no para morir. Entonces, vamos, han ocurrido cosas, pero bueno, mejor de eso, Ahí la de eso dejamos. no hablar. Sí. Pues yo le agradezco que hayas venido aquí al foro a hablar de esos temas muy importantes. Y ya para cerrar, bueno, lo has dicho, el periodismo es para vivir, creo que es una frase muy, muy importante. Pues, ¿qué retos, en tu caso particular como periodista, qué retos quedan con ese tema que es la puntita, ¿no? De la llamada misa, como lo has mencionado? ¿Qué retos siguen con un clima adverso en el periodismo? Hoy mismo hubo protestas porque encontraron a Salvador Adame en Michoacán. Hay un clima muy, muy difícil. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que nada fácil viene todavía el escenario para la libertad de expresión en México. Nada fácil está el escenario para los periodistas, para los buenos periodistas, para el buen periodismo. No es nada fácil, pero la historia en otros países, por desgracia no tanto la mexicana, pero la historia en otros países, en circunstancias todavía peor o más complicadas, es que lograron a partir de ahí construir una historia de futuro distinta. Y creo que ese es, veámoslo de manera un poco sencilla, lo que hoy ocurre es una oportunidad para construir una historia diferente de futuro. La memoria que construyamos, que estamos construyendo ahora, los medios, los periodistas, en favor de la libertad de expresión, es la que nos va a legitimar hacia el futuro. La que se construyó, que cuenta este libro, hace décadas, no nos legitima en esta época. No construyeron un futuro. En el pasado no construyeron un futuro que nos sirviera para estos momentos. Esa es una gran tarea. Nuestra, de mi generación y de la de ustedes, construir la memoria del futuro del periodismo y de la libertad de expresión distinta dentro de las circunstancias en las que estamos haciendo periodismo. No es fácil, no es sencillo, no va a cambiar esto, no, el Estado mexicano no va a amanecer un día diciendo, claro, la libertad de expresión es uno de los más preciados tesoros políticos. Venga la libertad de expresión, no va a ocurrir. Hay un retroceso incluso mundial en este tipo de percepción. Entonces, con esa conciencia, con ese conocimiento, por lo menos desde mi opinión, de que las cosas no van a cambiar porque de un día para otro va a alumbrarle el cerebro a los poderes, bueno, pues hay mucho que hacer, mucho que trabajar entre nosotros, alianzas, acuerdos, acercamientos, confianza, honestidad entre nosotros y hacer buen periodismo y disfrutar el periodismo. Si lo disfruta uno es porque ama a uno la vida, le gusta a uno la vida.
tener cuidado. Es decir, hay una cantidad de cosas sencillas que hay que echar a andar y yo creo que, bueno, vuelvo a lo de hace rato, hay esperanza. Digo, no perdamos eso, ¿no? Hay esperanza de que sea, pues, no perfecto, porque no existe la perfección en ningún lado, pero sí puede ser mejor a lo que vivimos hoy, pero va a llevar su rato. Lo vas a llevar su rato. Pues Jacinto Rodríguez, periodista, responsable de la cátedra Miguel Ángel Granado Chapa en la UAM. Te agradezco enormemente que hayas venido, reitero, aquí al foro de También Opinamos para hablar de ese tema. Y pues ya no sea la última vez que nos vemos. José Luis, muchísimas gracias y bien, gracias por lo que están haciendo. Gracias, creo que eso deja estas pequeñas lecciones, que es lo que hace falta. Pequeñas lecciones, pequeñas, no grandes. Creo que las grandes lecciones de los grandes periodistas no funcionaron. Es momento de crear pequeñas lecciones. Y estas son las que hacen falta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Estamos. Pues gracias que nos vieron en Facebook Live y aquí en También Opinamos en YouTube. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Pero le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo aquí tan en boga es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista! ¿Qué?